Eh, yo creo que los chavales necesitaban sentirse lo que hemos sentido en la primera parte, de que podemos competir de tú a tú con cualquiera. Yo creo que nos va a venir bien. Ya hemos dicho desde el principio que la exigencia de esta categoría tiene parte en la capacidad que tengamos de sufrir en los momentos malos, y la segunda parte creo que hemos sabido sujetarnos ante un gran equipo con uno de menos, y sobre todo que en la primera parte yo creo que el equipo ha sido superior, dinámico, agresivo, rápido, y creo que hemos estado muy bien. Yo creo que tiene el valor de saber en dónde estamos y a dónde queremos llegar. O sea, el crecimiento está en que todos los partidos van a ser así, con matices. Va a haber momentos en los que vas a poder ser superior y momentos en los que vas a tener que agarrarte al partido y competir. Y hasta ahora yo creo que nos había costado un poquito. Bueno, pensando ya en lo siguiente, porque sabemos que al día siguiente, la semana que viene, vamos a ir a Tudela y va a ser otra batalla. Entonces los chavales ahora, pues pensando en recuperar, pensando en que lo de Víctor no sea nada, y seguir pensando en que mañana ya, otra vez a la mañana, empezamos a recuperar, los que menos han jugado a trabajar. Pues yo creo que vayas donde vayas este año, venga quien venga. Hoy he oído, creo que también el Unionistas, que pasó por aquí el otro día, le ha ganado al Depor, y quiero decir que va a ser duro para todos y en todos los sitios. Entonces, tenemos que seguir agarrándonos a eso por el crecimiento de los jugadores. Por lo que he dicho antes, de dinamismo, agresividad, variantes, ser capaces de hacer daño con balón, intentar jugar hacia adelante, un poquito lo que llevamos intentando desde el principio. Pues bueno, empezaremos a mirar un poquito qué es lo que ellos hacen y cuáles son sus virtudes, y a partir de eso, en nuestras fortalezas que hemos dicho, pues intentaremos buscar, pues, minimizar un poco sus virtudes y potenciar nuestras fortalezas.